there came a sound from heaven. Bienvenidos hoy al mensaje de la cruz. Soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a Dave Smith, Paris Reagan y Sean Murphy. Bueno, mucha gente está fuera predicando o en camino a esas predicaciones, pero qué bueno estoy de tener a estos hermanos aquí el día de hoy. Estos jóvenes conocen la palabra de Dios y no hay nada más importante que eso. Y obviamente, pues, Dave es un erudito prácticamente. Y Me gusta eso de joven, jovencito. bueno, yo estaba mirando a esta otra Ah, dirección. ya veo, sí. Pero sabes, Dave, eres menor que yo, Así es. mucho menor que yo. Y así que lo voy a dejar así. Yo voy a decir estos tres muchachos, voy a decir. Eso era lo que querías. Bueno, sí, estamos exagerando un poco. Yo no quería decir nada, pero de todas maneras, alegres de estar con ustedes en todo el mundo, donde quiera que estén. Y tantos de ustedes vieron la programación y ven la programación fielmente. Muchos no apagan la cadena Sun Life. Ustedes están fielmente sintonizando. Ustedes o lo escuchan, perdón, 24 horas al día. Y qué bueno que nos acompañan. eh, Y tengo a tantas personas que nos escriben, nos dicen, hermano Swaggart, he aprendido más sobre la palabra de Dios en los últimos meses, algunos dicen años, de lo que he aprendido el resto de mi vida realmente, o la preexistencia de mi vida, ¿no? Y eso es lo que queremos escuchar. Es algo un poco amargo. Lamento que anteriormente no había aprendido más, pero qué alegre estamos, ¿verdad? De que el Señor, pues, está llevando esta situación al punto donde la gente está aprendiendo la palabra de Dios y eso es lo que cuenta. No hay nada más importante que la Biblia. Nada más importante que la palabra de Dios. Es esto lo que lleva la vida, la llave a la vida eterna. Nosotros hacemos lo mejor que podemos para ser lo más honestos posibles, ah, para que usted pueda pues recibir la palabra. Y estoy agradecido por los miles de ustedes que oran por nosotros diariamente. Aprecio eso en gran manera. Es algo bien importante para nosotros. ¿Alguien sale a predicar, caballeros? Sí, bueno, yo voy a estar a finales de diciembre, el 17 al 19, voy a estar con el pastor Daniel Guevara, Fullness of the Cross Ministries, servicios el viernes a las 7, el sábado a las 7 p.m. y también nuestro último servicio el domingo en la noche a las 5 p.m. Si necesitan más información, 951-339-0042 y les daré la dirección 755 East Ramon Road en Thousand Palms, California, 92276. Así que si pueden estar en esas áreas, en esos servicios, creemos que el Señor va a hacer cosas grandes. Y Sean, creo que dijiste el otro día que tu horario estaba al punto que no estás tratando de viajar. No por ahora, pero el próximo año, sí, en el año 2022 estaré después de que tengamos al próximo bebé. Bueno, quiero que sepa que estos dos jóvenes son excelentes predicadores, no son novatos. Ellos predican la palabra y bendecirán su iglesia. Dave, ¿sales a predicar No, próximamente? no por ahora. Bueno, ya este año se terminó. Así es. Una vez más, gracias a ustedes también por las Biblias que ustedes hicieron posible el lunes pasado. Me siento tan agradecido y oro por las ricas bendiciones de nuestro Dios sobre ustedes. Las Biblias están, bueno, avanzando mejor que nunca, mejor que nunca. Y me siento agradecido por lo que el Señor está haciendo con esas Biblias y cómo Él está ayudando a personas a entender la palabra a través de esta Biblia, ¿no? La Biblia de estudio del expositor, un poco mejor. Y todo lo que ayuda a la persona a entender la palabra de Dios mejor es realmente valioso. Así que le Amén. damos al Señor la honra y la gloria por ello. Vamos a comenzar, Dave, a leer, por favor, en la parte de arriba.
obreros con Dios o colaboradores con Dios. El que planta y el que riega son una misma cosa, En el griego significa una cosa. aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Pablo no dijo de acuerdo a su éxito, sino su labor. Dios no nos ha llamado a ser exitosos, sino a ser fieles. Bueno, yo quiero decir lo siguiente antes de continuar. Cuando el Señor empezó a abrir a mi vida el mensaje de la cruz, y todavía estoy aprendiendo, realmente esto nunca se agota, yo todavía estoy aprendiendo y creo que he aprendido más en los últimos 90 días, o debería de decir en el último año, más de lo que he aprendido el resto del tiempo. Yo le doy al Señor pues la honra y la gloria por eso. Pero cuando el Señor empezó a abrir esta palabra a mi vida, yo no le puedo yo contar lo regocijado que yo estaba y alegre, y todavía lo estoy. Le doy gracias a Dios todos los días de mi vida por esta palabra que Él nos ha dado, esta palabra que es tan, tan importante. Bien, por primera vez en mi vida he sentido el poder de Satanás como un ángel de luz. Él empezó a decirme, yo en el momento no sabía que era Satanás, porque él realmente se parece al Señor, suena como el Señor, se comporta como el Señor, pero no es el Señor. Y me dijo, lo que estás predicando no es necesario. Y realmente esto continuó durante días, no sé, tal vez varias semanas o meses. Y, y me decía que la gente está muy bien, ellos no necesitan este mensaje. Tal vez hay uno aquí o allá que necesite este mensaje de la cruz, pero la mayoría no. Y yo, pues, casi me hizo creer eso. Estás perdiendo tu tiempo, estás perdiendo tu labor. Eso no va a ayudar porque no es necesario. Y, y yo no le dije nada a nadie, porque como dije, era como un ángel de luz y sonaba justo, sonaba correcto, se veía justo. El próximo domingo, cuando usted vaya a la congregación, a la iglesia, mire, la congregación está muy bien. No necesitan este mensaje de la cruz. Y yo empecé a pensar, estoy pensando, yo perdiendo mi tiempo de verdad, porque fue muy convencible lo que me dijo, muy convencible, el poder de las tinieblas concentrados allí. Y no vino como una persona de tinieblas, vino como una persona de luz. Y un domingo en la noche, Donnie estaba predicando y él no estaba predicando sobre la liberación del pueblo de Israel de esclavitud, pero casualmente mencionó algo que el Señor le entregó a Moisés y Moisés le dio a Aarón para entregar al faraón, deja ir a mi pueblo. Y cuando él dijo eso, el Espíritu de Dios vino sobre mí, realmente y literalmente sobre mí vino. Y realmente el Señor empezó a hablar a mi corazón. Me dijo, lo que has estado escuchando no es mío. Eso es el poder de las tinieblas. Y él me dijo, el pueblo está en una condición terrible. Ellos están en la misma condición que estaba el pueblo de Israel cuando fueron hechos esclavos al faraón. Ahí está, mi pueblo es esclavo. Son esclavos a las pasiones, son esclavos al pecado, esclavos a los poderes de las tinieblas. Y yo me quedé en la plataforma y empecé a llorar. Y literalmente lloraba conforme al Espíritu de Dios venía sobre mí, dejándome saber que lo que estábamos predicando no era correcto y era desesperadamente necesario. Cuando él dijo, mi pueblo está en la misma condición como el pueblo de Israel estuvo cuando eran cautivos del faraón y esclavizados al faraón, eso es algo muy triste. Triste, ellos eran esclavos. No era un problema solamente, eran esclavos. Para que el Señor hablase a mi corazón así y me dijese que su iglesia, su pueblo, obviamente hay excepciones, ¿no? Pero ampliamente son esclavos, esclavos a pasiones, esclavos al pecado, esclavos al poder de las tinieblas. Eso no es algo placentero. Ahora, esto fue 2000 y tantos años atrás, o perdón, 20 y tantos años atrás.
Y si la situación estaba tan mal en aquel entonces, hoy en día está peor. Quiero reiterar eso. Si la condición estaba tan mal en aquel momento, hoy en día es peor. Y en oración esta mañana, el Señor trajo de vuelta eso a mi vida. Yo no lo había pensado en mucho tiempo. Él trajo eso de vuelta a mi vida y yo recuerdo que tiempo atrás yo estuve en el Cairo, Egipto, y fuimos llevados a, bueno, yo nunca había visto algo así, un hoyo en la tierra que tal vez tenía cientos de pies de profundidad y cientos de pies a lo ancho, ¿no? Nunca había visto una mina de ese tamaño. Y la persona que era la guía, una dama, ella nos dijo, desde este lugar es, es de donde se sacó la piedra para las ciudades de Egipto 3.500, 3.700 años atrás. De aquí, desde esta mina, se minó esa piedra. Y yo le pregunté en aquel momento, ¿será posible entonces que el pueblo de Israel trabajó aquí cuando ellos fueron esclavizados por el faraón? Ellos fueron trabajadores en esta milla. De aquí sacaron mármol lo que de este lugar y ella se quedó pensando unos momentos, no dijo nada y finalmente respondió sí. Sí, reverendo Swagger, es muy posible que aquí estuvieron trabajando en esta mina para construir las ciudades de Egipto y también las pirámides. Y, y recuerdo que en ese viaje nosotros estábamos a punto de subirnos al vehículo para ir a donde íbamos a ir y vino realmente en toda dirección. Se escuchó algo terrible, norte, sur, este, oeste. Hubo bueno, vehículos militares, bicicletas, motocicletas, vehículos, todo lo que usted piense y me dijeron deténgase y bueno, los detuvimos y nos rodearon. Y recuerdo que, bueno, no dije nada, yo no sabía lo que pasaba, no sabía qué estaba sucediendo. Me enteré después que era la policía, algunos de ellos eran agentes del gobierno y bueno, diferentes agencias del gobierno, no sé, tal vez llegaron 15, 20, 30 personas. Me dijo, tenemos que seguirles a ellos. Nos subimos en el vehículo y le pregunté, ¿qué pasó? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué hicimos? Es que usted acaba de llegar aquí desde Israel. Usted estuvo en Israel y vino aquí directamente. Y en esa mina, que no es una mina activa ahora, pero allí en ese lugar ya no es lo que era antes. Ahora ese lugar es un depósito muy especial. Allí hay lugares donde se están guardando armamentos para pelear contra Israel. Y, y es la razón por la cual ellos vinieron. Ustedes estaban tomando fotografías o videos, pero no por armadura, no porque estábamos investigando armamentos, sino porque lo que le dije inicialmente, porque Israel ayudó a construir las ciudades de Egipto. Y le dije, le pregunté, ¿me quiere decir que hay depósitos de armamento aquí? Sí, me dijo. Y yo creo que puedo hablar con ellos. Así que volvimos a donde estábamos hospedados y ellos fueron con nosotros, todos llegaron con nosotros. Y ella nos dijo, quédese en el vehículo, no salga, quédese aquí. Y así lo hicimos. Y unos 30 minutos después ella salió y me dijo, creo que ya todo está bien. Yo no me quería quedar allí toda la noche en el vehículo, mucho menos varios años, ¿verdad? No queríamos quedarnos allí. Pero bueno, de todas maneras, cuando el Señor habló a mi corazón y me dijo, mi pueblo son esclavos hoy día, sus pasiones y pecado, en una manera terrible, así como el pueblo de Israel era esclavo en Egipto tanto tiempo atrás. Sabe, hermano Swagger, en Gálatas 4, Pablo dice eso claramente. Dice que aun cuando el pueblo de Israel estaba bajo la ley, estaban confundidos, estaban ellos confinados, atados A sus pasiones. a los elementos del mundo. Y después él compara eso a la condición de los Gálatas antes de su venida a Jesucristo. Él dice que antes de que
conocieran a Cristo, estaban atados a los principios elementales del mundo, sirviendo aquellas cosas por su naturaleza que no son de Dios. Mm, Así que cuando una persona conoce a Jesucristo y después trata de vivir para Dios de cualquier otra manera, aparte de fe en Cristo y lo que Él ha hecho en el Calvario, sujetan o se sujetan ellos al Calvario, más bien se sujetan a la atadura y se convierten en esclavos de ese sistema y también esclavos al pecado. Se convierten en esclavos al pecado y no hay otro tipo de esperanza o de, Sí, o de victoria excepto en la cruz de Cristo. correcto, sí, Entienda eso. Por eso es que Satanás peleaba contra esto tanto. Dejen de sí, enseñar, de amén. predicar, porque la única respuesta, la única solución a este problema es la cruz de Cristo, lo que estamos tratando de enseñarle. Tal vez no lo hacemos de la mejor manera y lo pueden hacer mejor otras personas, pero el Señor nos escogió a nosotros para hacerlo, para proclamar este mensaje de la cruz. Porque no hay otra respuesta, damas y caballeros, yo les recuerdo, el pueblo de Israel no abandonó a Egipto, no escapó de la esclavitud hasta que los corderos fueron ofrecidos. Amén. Allí es cuando ellos fueron libres de esa terrible esclavitud de las tinieblas. Y cuando llegaron a la identificación con ese sistema de sacrificios, cuando ellos entraban a identificación con eso, ellos moraban en la casa hasta la mañana. Ellos no salían de Egipto o no salieron débiles, sino fortalecidos. Los que estaban Ujú, enfermos fueron así es. sanados. Los pobres, literalmente, Egipto vino y les dio todas sus posesiones y dijeron, sálganse de nuestra nación. Y sabes que no salieron vestidos en ropa de esclavos de allí. Correcto. La Biblia nos enseña que ellos tuvieron realmente la mejor vestidura de Egipto. Amén. Ellos salieron vestidos como Así campeones de es. allí y salieron de allí con mucho oro y plata. Así es. Así que la iglesia de hoy tal vez esté en un estado muy pobre. Dicen que son ricos, incrementados, bendecidos y no necesitan nada, pero realmente están pobres y desnudos y necesitados. Pero cuando ellos entienden este mensaje que estamos predicando, Así es. ellos llegan a la identificación con la obra que Cristo Jesús hizo en el Calvario, van a dejar su condición actual y van a salir fuertes, van a salir vestidos en la justicia de Ujú. Jesucristo y van a salir bendecidos. No van a salir vestidos como esclavos, no van a salir sin nada, no van a salir enfermos, Así es. aunque habían algunos israelitas allí que estaban llegando a casi los 100 años de edad, sin lugar a dudas, pero no salieron de allí con necesidad, cargados, débiles, mal vestidos, no, de ninguna manera, todos salieron fuertes. Y como Pérez acaba de decir, ellos salieron de allí victoriosos, alabado Sí, Dios, amén. salieron Amén. victoriosos. Y Satanás pelea contra este mensaje como lo hace simplemente porque la cruz de Cristo es la única solución a este dilema. No hay otra solución. Y no se necesita otra solución. El precio fue pago en la cruz del Calvario. Damas y caballeros, ustedes no tienen que estar atados en ningún tipo de esclavitud al poder de las tinieblas. No tienen que ser así. Los celos, la lascivia, la concupiscencia, no tienen que estar atados por esas cosas. Las drogas, la nicotina, la inmoralidad, no tienen que estar atados a esas cosas. Pueden ser libres y este mensaje es enviado a usted para que pueda ser libre. El Señor no está jugando a la Amén. iglesia. Esta situación es seria, damas y caballeros. Y a veces yo creo que el temor de que la gente piense que hacemos demasiado hincapié en esto, que nosotros estamos haciendo demasiado hincapié. No, 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 no. Nosotros tenemos que predicar esto Sí, más. Tenemos que proclamar esto todavía mucho más. Tenemos que estar en las azoteas y amén. proclamarlo para que toda la iglesia en todo el mundo pueda escucharlo, verlo, conocerlo. Porque cuando Jesucristo murió en aquella cruz, Él pagó el precio para que podamos ser salvos, no en esclavitud,
no en tinieblas, no perdiendo nuestra alma. Millones van a perder su alma si ellos continúan como lo están. Pero el Señor ha enviado un libertador. Sí, amén. Ha enviado Sí, la respuesta. Y esa respuesta es Cristo amén. y este Sí, crucificado, alabado el Señor. Esa respuesta es el poder del Dios Todopoderoso, hecho posible por lo que Jesús hizo en la cruz. Gloria a Dios. Y damas y caballeros, esto se aplica a usted. Si hay algo en su vida que no debe de estar allí, usted puede tener victoria simplemente poniendo su fe exclusivamente en Cristo y lo que Él hizo en la cruz y manteniéndola allí. Cuando usted hace eso, el Espíritu Santo, el Espíritu Santo, el Espíritu Santo, quien es Dios, quien tiene el poder para hacer lo que haya que hacer, el Espíritu de Dios, dice la Biblia, se movió sobre la faz de las aguas. Aleluya. amén. Y, y esto abre con un milagro, empieza con un milagro, continúa con un milagro y siempre será un milagro, ¿no? Amén. Así que el Espíritu de Dios obra exclusivamente. Y yo recuerdo el día cuando el Señor me enseñó esto, en lo que refiere a Jesucristo y este crucificado, la cruz de Cristo. Nosotros estábamos en el estudio donde teníamos la estación de radio. Solamente teníamos, creo que 2 estaciones en ese momento. Y, y de repente el Espíritu de Dios empezó a hablar a mi vida. La programación aquel día se estaba terminando y Lauren era el único que estaba conmigo aquel día. Y el Señor dijo, el Espíritu Santo obra exclusivamente dentro de la cruz de Cristo, de los parámetros de la cruz de Cristo. Es lo que le da la actitud para hacer todo lo que Él hace. Es lo que Jesús hizo en la cruz. Y yo estaba allí en ese momento y pensé de dónde vino eso. Yo no lo había leído, no lo había escuchado, y Él me dijo, Él no opera fuera de la cruz. La cruz le da a Él lugar, el medio legal para hacer todo lo que Él hace. Por eso la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Así que pensé yo, Señor, yo no he leído eso, yo nunca lo había escuchado, nunca en toda mi vida lo había escuchado. Y todos nosotros habíamos pausado. Lauren me dijo en ese momento, ¿me puede dar algún versículo para eso? Inicialmente pensé, pero ¿y cómo? ¿Cómo lo voy a hacer? Lo acababa yo de escuchar hacía un momento, pero en mi Biblia miré y está abierta como este libro, abierta en Romanos capítulo 8, versículo 2. Lo miré, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Sí, Jesús me ha hecho libre de la ley del amén. pecado y de la muerte. Gloria a Dios. Sí, Y, y ahí estaba el versículo, ahí estaba la palabra de Dios, allí estaba la luz, la iluminación, la palabra. Y, y la programación terminó momentos después y yo me levanté y el Señor me detuvo antes de yo que llegara a la puerta y me dijo, ¿recuerdas lo que te dije en el 1988 que te iba a mostrar cosas sobre el Espíritu Santo que tú desconocías? Y, y realmente pensé, Señor, sí, claro que sí. Desde ese día, en el 1988, te voy a mostrar cosas sobre el Espíritu Santo que ahora no conoces. Hasta ese momento pensé, oh Señor, no sé, han pasado 10, 12 años, 7 años me parece que fue. Y durante ese tiempo me sentí desalentado, Señor, no he visto yo algo que yo sintiese que fue un cumplimiento de lo que me dijiste. Te voy a mostrar cosas sobre el Espíritu Santo que desconocía. Y una noche en un tiempo de oración me dijo, me pediste, me preguntaste esto y esta es mi respuesta. Línea sobre línea, un poquito aquí, un poquito allá. Ahora, eso lo escuché y yo sabía que era el Señor que me estaba hablando porque su presencia vino sobre mí. Y yo pensé, ¿y qué será eso? precepto sobre Línea precepto. sobre línea sobre línea, un poquito aquí y un poquito allá. Yo sabía que
Yo sabía que lo que él estaba diciendo era lo correcto. Me preguntas por qué está tomando tanto tiempo. Esta es la razón. Bueno, yo entendí que ese versículo, que era extraño, pero respondió a la pregunta. Habían cosas allí que yo tenía que aprender, cosas que tenían que suceder. Línea tenía que estar tras línea, renglón tras renglón, un poquito aquí, un poquito allá. Tenía que ser todo de acuerdo a la palabra de Dios. Exactamente, de acuerdo a la palabra de Dios. Y le doy gracias a Él por estas semanas y años que Él ha abierto esta gran palabra a mi vida. Y poco a poco estoy aprendiendo más ahora de lo que jamás he aprendido. Y le doy al Señor la honra y gloria por eso. Y yo quiero que cada creyente sepa y entienda que no tienen que estar en esclavitud a ningún poder de las tinieblas. No tienen que derramar lágrimas sobre fallos una y otra vez. No tienen que hacer eso. Que Jesucristo pagó el precio en la cruz del Calvario y cuando usted pone su fe en eso, como mencioné momentos atrás, si usted pone su fe en ello y mantiene su fe en Cristo y la cruz, entonces el Espíritu Santo, quien obra exclusivamente dentro de los parámetros de la obra terminada por Cristo, empezará a obrar en su vida y, y traerá la victoria que usted tan desesperadamente necesita. Él lo hará si su fe está en Cristo. Él lo hará. Entienda esto, es importante. Jesús fue a la cruz por muchas razones, pero la mayor de todas fue para darnos victoria sobre el pecado. Sí, amén. Esa es la razón. Tal vez podamos manejar ciertas cosas de otra manera, pero Sí, eso no lo podemos manejar. Tiene que ser el Señor y lo que Él hizo en la cruz del Calvario. sí, Y cuando su fe está allí, lo que Jesús hizo en aquel lugar y se mantiene allí, no solamente una vez, sino que se mantiene allí, el Espíritu Santo entonces obra poderosamente a favor suyo. Así es la manera como Él opera. No hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús, que no andan según la carne, sino según el Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo amén. Jesús me ha hecho libre de la ley del pecado y de la muerte. Gloria a nuestro Dios. Amén. Y usted puede notar la conexión allí de la muerte al pecado. El pecado siempre trae muerte de una Sí, manera u otra. Actualmente, ahora mismo, hay millones, y no estoy exagerando, de matrimonios que están muriendo. Esos matrimonios sí, están muriendo porque la gente está tratando de vivir para Dios por sus propias fuerzas y poder, y eso no se puede. amén. Hay miles y miles y miles de negocios que están en bancarrota por la misma razón, porque la gente está tratando de hacer ellos mismos lo que solo el Espíritu de Dios puede hacer. Cuando usted aprende que el Espíritu Santo obra a través de la cruz, Él obra a través de la cruz. Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que la cruz de Cristo no sea hecha vana. Mm. ¿Ha notado usted que 1 Corintios 2:2 me parece que es? Dice que Me he propuesto, he determinado a no saber nada entre vosotros excepto a Cristo y a este crucificado. He determinado saber nada. Permítame decirle por qué creo que Pablo dijo eso, aunque hay muchas razones. Cuando Pablo dejó Atenas, salió de allí por la dirección del Espíritu Santo para ir a Corintios, para establecer una iglesia allá, lo que lo hizo. Y Pablo estaba desalentado cuando llegó a ese lugar, cuando él caminó, diría yo, desde, Corinto. bueno, hasta Corintios. Él estaba muy desalentado. ¿Y cómo lo sé? Bueno, él no había tenido éxito como él había querido ser en Atenas. Y varias personas fueron salvas, pero no muchas.
y él no entendía el porqué. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué fue lo que pasó allí? Y yo ahora voy a Corintios, que es la ciudad más mala en el reino romano o en el imperio romano en aquel momento. Había más de 1,000 prostitutas, varones y hembras. El lugar estaba dedicado a la idolatría, la inmoralidad, la maldad de todo tipo de descripción. Y si yo no tuviese más éxito en Atenas de lo que tuve, entonces, ¿qué puedo yo esperar hacer en Corinto? Que es el lugar central de la filosofía en aquel momento, los poderes de las tinieblas gobernándoles. Y yo creo que el Espíritu Santo les habló o le habló y dijo, Pablo predica la cruz. Y usted pregunta, ¿y cómo lo sé? ¿Cómo lo sé? Porque Pablo no predicó la cruz en Atenas. Él predicó la resurrección y fue un mensaje poderoso, muy poderoso. Pero ellos realmente no necesitaban conocer que venía esa o así como que había una resurrección, tanto como que necesitaban saber que estaban perdidos y sin Dios, y iban a ir al infierno. Hermano Suárez, esa palabra me propuse significa llegar a una conclusión después de una investigación cuidadosa. Yo creo que lo que el apóstol Pablo hizo fue que estaba entrando él a Corinto y él evaluó a través de de toda su vida, su experiencia personal con Cristo, a través del ministerio que había conducido él para la causa de Cristo, y él se fijó en aquella cosa que trabajó consistentemente cada vez. Así es, yo creo que el Señor me habló y lo dijo, si funciona en Amén, Corinto, así funcionará en es. todo lugar, y estableció una gran iglesia allí. Sí, Corinto era una nación establecida por esclavos libres, así como cuando estamos hablando de un lugar que de hecho, bueno, era una ciudad de lo que usted acaba de demostrar, pero también era una ciudad de esperanza donde los esclavos sentían como que ellos podían hacer algo para sus vidas, algo que en su vida anterior no lo habían podido hacer, así que fue casi como una pequeña América, si lo pudiera decir, una de las peores ciudades de Estados Unidos, tal vez, no lo voy a definir o cuál tal vez pueda ser, pero se puede fijar en ese lugar como un lugar que la gente usaba para poder construir, edificar, bendecir sus propias vidas y era una ciudad mala, pero Pablo llega a esa ciudad predicando la cruz de Jesucristo y le da vueltas a ese lugar. Él tenía miedo de su vida o por su vida en ese momento que estuvo él ahí, pero el Señor Sí. le aparece en una visión, le dice, tengo a muchos, No te preocupes. muchos aquí, predica, permanece. Él se quedó aquí, se quedó ahí 2 años predicando el Sí. Evangelio de Jesucristo, y una gran obra de Dios se levantó ahí. Cuando dijo, me he propuesto no saber nada entre vosotros, excepto a Jesucristo y a este crucificado, yo creo que él estaba volviendo atrás a ese momento en el camino a Corinto, Sí, cuando el amén. Señor le habló. La Biblia no dice esto enfáticamente, pero yo creo que es lo que sucedió. Y le dijo, Así predica la es. cruz. Y él le dice al final, no al final del capítulo, pero al final de ese párrafo, en 1 Corintios capítulo 2 versículo 5, la razón del por qué él se propuso no saber nada entre ellos sino Jesucristo y el crucificado, la razón era para que su fe no fuese fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Ahí Él está. sabía que si él predicaba la cruz de Jesucristo, que su fe podría permanecer cualquier prueba que viniera ante ellos, porque la cruz es el poder de Dios. Lo es, así es. Lo que usted acaba de decir de Corinto, hay mucha gente aquí, yo creo que es cierto de este país también. Hay mucha gente aquí que ama al Señor, que está tras las escenas y que, como Pablo, no necesitamos preocuparnos, están levantándose. Dave, yo siento la presencia del Señor ahora mismo, en este momento. Y yo creo que muchos miles llegan al punto donde no han sentido la presencia de Dios en tanto tiempo que ni siquiera están salvos si son tan conscientes si son salvos. En su corazón les preguntas, ¿usted es salvo? Dirían la verdad, simplemente no lo sé. Bueno, yo voy a orar con usted en este Amén. momento y creyendo a Dios por su salvación.
que no hay nada más importante que eso. Jesús murió en una cruz cruel, derramó su sangre para que usted y yo podamos ser salvos de las tinieblas, del poder de las tinieblas. Y hay muchos entre ustedes que van a la iglesia de vez en cuando, pero realmente no son salvos. Realmente no han nacido de nuevo. Y el Espíritu de Dios está hablando a su corazón en este propio momento. A usted haga esa elección Aleluya, así correcta es. en este momento. Incline su rostro y cierre sus ojos allí donde está. Y voy a orar la oración de fe. El Señor me dijo mucho tiempo atrás, no asumas que la gente sabe qué decir porque no es así. Ayúdales. Y desde ese día en adelante, 50, 60 años atrás, es lo que he tratado de hacer en todo el mundo. Yo quiero que usted repita estas palabras después de mí y créalas con todo su corazón. Oremos, Padre que estás en los cielos. Padre que estás en los cielos, Yo pido a los hermanos acá que oren conmigo. Yo vengo a ti yo vengo a ti en el nombre de en el nombre Jesús. de Jesús. Te pido perdón por mis Te pido pecados, perdón por mis pecados, la vida que he la vivido manera en que he vivido, y las cosas que he las hecho. cosas que he hecho. Por favor, Por perdóname favor, perdóname y y límpiame límpiame con tu preciosa con tu sangre preciosa sangre de toda de injusticia. toda injusticia. Con mi Con mi boca boca yo yo confieso confieso al Señor al Jesús. Señor Jesús. En mi En corazón mi corazón yo creo yo creo que Dios resucitó a que Dios Jesús resucitó a de Jesús entre los de entre muertos los muertos y Él y vive. Él vive. En este En momento este momento acepto a Jesucristo acepto a Jesucristo como el Salvador de mi como el alma Salvador de mi alma y le y hago le hago el Señor de mi el vida. Señor de mi vida. Y de acuerdo a su Y de palabra, acuerdo a su palabra, que no puede que no mentir, puede mentir, soy soy lavada, lavado, soy soy limpia, limpio, soy soy perdonada. perdonado, Yo soy yo salvo. soy salvo. Alabado Dios, alabado Dios, Aleluya, alabado Dios, alabado Dios. Llame a alguien hoy aleluya. o vaya a la casa de esa persona y cuéntele, dígales que usted ha entregado su corazón a Cristo. Algunos tal vez se rían, hay otros que se burlen, pero otros le van a felicitar, pero no importa, le fortalecerá a usted confesárselo a otra persona que ha entregado su corazón, su vida a nuestro Señor Jesucristo. Yo mencioné esto recientemente, pero yo me sentí muy agradado en escuchar a uno de los comentaristas que realmente fue uno de los asesores del presidente Trump y él trabaja para Fox Television actualmente. Él es uno de esos corresponsales y el caballero es brillante, realmente que lo es. Y no sé qué llevó esto, pero él dijo, yo he nacido de nuevo. He entregado mi vida y corazón Amén, a amén. Jesucristo. Yo he nacido de nuevo. Alabado Dios. Alabado Dios, así es. No hay nada en el mundo, damas y caballeros, como Amén. esto. Lo que, si usted cree lo que acaba de decir, porque el decir palabras no salva, pero el creer esas palabras sí, creerlo sí. Y si usted permanece en ello, no permita que eso escape de sus manos. Como dije, confiese su conversión a los demás que le rodean. Y si tiene una buena iglesia, vaya y congréguese allí. Si no puede encontrar una, haga esta cadena su iglesia. Miles de personas lo hacen semanalmente y con gusto les recibiremos. Quiero que lo sepa. He tenido personas que me han dicho, hermano Swagger, mire, cada domingo en la mañana, a las 10 de la mañana, en el horario donde ellos están viviendo, ¿no? Aquí es distinto, pero no importa. A las 10 de la mañana, nosotros hacemos como que me voy para la iglesia y me pongo la mejor ropa que tengo y me siento en la sala y vemos el servicio y damos gloria a Dios con ustedes. Amén. Y eso es maravilloso, maravilloso. Como dije, si es una buena iglesia la que tienen en su área, vayan allí, apóyenla. Si no pueden encontrar una, entonces haga esta iglesia su iglesia. Haga esta iglesia su iglesia. Y no importa que estemos a 1000 millas de distancia o 10,000.
o 6,000, no importa, porque es la palabra de Dios la que se lleva a través de la señal y es lo que hace la diferencia. Ya volvemos. La alabanza dice, aleluya, ¿qué pensar? Jesús trajo salvación, victoria, sí, victoria. Que los poderes del pecado cesen, la gracia del cielo nunca fallará. Victoria, sí, victoria. Sí, es victoria, damas y caballeros. Aleluya, soy libre, Jesús me dio victoria. Gloria, gloria, aleluya, Él es todo, todo para mí. Hermano Swagger, ¿me permite mencionar algo? Mire, a veces como cristianos vemos la victoria solo como algo pequeño a veces. Que si yo pudiera, si yo no, si eso no me plagara, entonces seré libre. Cristo vino no solo para libertarnos de los problemas y destruir la fortaleza, tanto así que pueda edificar en su lugar una fortaleza de justicia. Así que lo mismo que Repite eso otra lo que vez. viene a plagar al cristiano es la intención de Dios y no solo para que sea destruida, pero que en su lugar Él pueda levantar una fortaleza de justicia. Que si la ira está plagando al cristiano, quiere traerlos a un lugar donde la misericordia, paz y amabilidad sea su característica principal. Lo que estás diciendo está en el Antiguo Testamento de una manera gráfica. Sí, Cuando David fue elegido rey, fue puesto en el trono, lo primero que él hizo fue tomar la ciudad, eh, Jabús se llamaba en aquel tiempo, o Jabes, perdón, y ahora se llama Jerusalén. Y allí estaban los jebuseos, sí, ¿no? La tribu más fuerte. Satanás puso a esa tribu allí en lo que sería la correcto. capital. Satanás sabía que esa tierra era importante, que David iba a ser a Jerusalén su capital. Así que esta situación volvió en el tiempo o empezó antes del tiempo de Josué. Así que cuando ellos llegaron a la ciudad de Jabes, ellos cuestionaron a David y a su ejército. Nosotros podemos dejar aquí a los minusválidos y como quiera no vas a poder hacer nada, no puedes vencer, mucho menos a los soldados principales. Eso le dijeron a David. Se burlaron de él y se cree por algunos de ellos, está en una de las concordancias esto, de que eran tan feroces que el Señor envió a ángeles para ayudar aquel día a Joab a tomar control de la ciudad y lo hizo. Y Sí, obviamente Dios la hizo su capital, o sí, David la hizo su capital, Satanás quiere tomar ese lugar en su vida que Dios va a usar en amén. gran manera y dañarlo terriblemente. Pero el Señor quiere que sea su lugar, su fortaleza. Amén. Y Dios es un Dios de guerra y a veces como creyentes podemos tomarlo pasivamente, pero en Nahum capítulo 1 todo el capítulo es una declaración del juicio de Dios sobre el pecado en Nínive. Pero a lo largo Mm. de todo eso hay instancias en donde menciona que el Señor es lento para la ira, grande en poder, fortaleza en el día de problema para aquellos que corren a Él. Y lo último que trata con el creyente, dice Él, yo romperé este yugo de vosotros y abriré Mm. esas ataduras. El Señor se puede traducir el Señor de los ejércitos. Así es. Realmente Él es un Dios de guerra. Amén. Cuando David mató a Goliat, es uno de mis retratos excelentes de Paris, cuando él predicó en Crossfire. Cuando él mató a Goliat, se llevó la cabeza a Jerusalén Casi así fue. y les mostró en esencia, les mostró, yo Mm. personalmente, no lo puedo No ver. lo puedo ver de otra manera. Él estando Yo no lo puedo enfrente ver de de él. ninguna otra manera más que así. Paris la plataforma estaba así, pero yo personalmente creo, y esto no es parte de la escritura, pero yo personalmente creo que él sepultó la cabeza ahí en lo que sería Gólgota, No, 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 porque no. el día en el que cayó la humanidad, Dios dijo, yo voy a aplastarle la cabeza a la serpiente. Tú herirás su calcañar, pero yo aplastaré tu cabeza. Y ahora nos adelantamos al día de Jesús y Así y es. ahí hay una estaca que viene y se
clava en la Gólgota y viene y se pone en el fundamento de ese Mm. monte y es un ejemplo perfecto de cuando Cristo vino y aplastó la serpiente. Y él fue Aplastado, sí, sí, afectado. así es. Y no solamente vino a libertarnos, pero nos vino a poner en el lugar, el lugar donde había una atadura, ahora hay una Mm. fortaleza de justicia. Lauren dijo recientemente que Dios no solamente quiere remover las ataduras de nuestra vida, pero quiere poner en nuestra vida el fruto del Así Espíritu. es. Es lo que Dios quiere en nuestras vidas. Y eso puede suceder a través de la cruz. Es la única Amén, así manera. No es. lo podemos hacer nosotros mismos y el Señor obra totalmente a través de la cruz. Tratamos de funcionar de otra manera, pero eso no funciona. Amén. La experiencia del nacer de nuevo del creyente es tan poderosa, es el momento en el que todo y cada creyente es libre del poder de la naturaleza pecaminosa, ahí mismo en Mm. la experiencia del nacer de nuevo. Lo digo esto una y otra vez porque quisiera que los creyentes entendieran esto, sea 15, 25, 35, 55, 95, la experiencia del nacer de nuevo es poderosa. Ese corazón de piedra es extripado y un corazón nuevo es puesto, un corazón de carne, y después el Espíritu Santo es puesto en ese individuo y eso es una experiencia poderosa. No importa su pasado, es poderoso y es hecho para ser poderoso porque fue en ese momento en el que el creyente debe aprender cada principio de lo que es que nosotros enseñemos el mensaje de la cruz. Uno viene en humildad, arrepentidos sobre el pecado. Uno viene a la cruz del Calvario como la única solución para ese pecado y la única manera de accesarlo es por fe. Y una vez que uno se conecta con esa obra que Cristo ha logrado en el Calvario, esa primera vez que el Espíritu Santo llega y viene a recrear y a libertarnos del poder de la naturaleza pecaminosa, esto es exactamente lo que le decimos a la gente. No les pedimos que hagan nada nuevo ni diferente, es solamente regresar a ese evento, a esa primera vez en la que uno conoció a Cristo. Así es como uno vive para Él día a día. Sé que Bob Cornell en Nashville está estableciendo una iglesia en Nashville. Y él estuvo con nosotros aquí por casi, diría yo, que 20 años o cerca de esa cantidad de tiempo. Él fue a una iglesia en particular a predicar y no recuerdo dónde fue, pero él iba a subir a la plataforma ese domingo en la noche, iba a predicar, estaba listo y uno de los diáconos de la iglesia se le acercó y le dijo, nosotros aquí no queremos que usted esté predicando eso de la cruz. Eso le dijo. Y le pregunté, Bob, ¿qué hiciste? Bueno, yo prediqué la cruz. Pero realmente yo no puedo imaginar algo así. No puedo yo entender a alguien que se llame ser nacido de nuevo, lleno del Espíritu Santo, y decir no queremos la cruz. Si la cruz puede tomar a un corazón negro que no quiere tener nada que ver con Dios y lo Así transforma a un es. corazón que está enamorado de Dios, entonces la cruz puede encargarse de cualquier cosa con la que esté lidiando yo como creyente. Si me pudo traer al pacto con Dios y transformar mi vida de pecador a creyente, me cambió de esa manera radical. Entonces, cualquier cosa con la que a la que yo me enfrente debe ser suficientemente poderoso para eso. No es ese madero, no es de eso que estamos No, para nada. hablando. Es que el Espíritu Santo obra exclusivamente a través de lo que Jesús hizo en la cruz. Así es. Y él hizo muchas, muchas cosas, pero la razón principal, lo que él hizo para remover de nosotros todo pecado, eso fue lo que él hizo y eso es Sí, lo que él quiere, remover de nosotros todo pecado. Él empieza esta obra en el momento que somos salvos. sí. El Espíritu Amén. Santo entra en ese corazón y vida para dar a esa persona victoria sobre el pecado. De Amén. otra manera, hay personas hoy día, millones, que, que son salvos, aman a Dios, no son hipócritas, pero están luchando con un problema en sus vidas y eso no comenzó ayer, ha estado Amén. allí casi desde el principio que llegaron a Cristo Sí, y ellos han trabajado con ello, han funcionado en un lugar de derrota año tras año. Algunos han pasado años
y ese problema persiste, es Sí, peor que nunca, es peor que nunca. Y eso es porque están tratando de liberarse ellos no pueden mismos y no hacerlo. pueden. No fueron diseñados para hacer eso. No. Solamente ha habido un evento a lo largo de la historia humana que fue diseñado para poder lidiar con el problema de la humanidad y ese fue el Calvario, la cruz de Cristo. Yo le reto a cualquier persona que busque en las Escrituras, que busque otro lugar, otra localidad, otro evento, otro esfuerzo de Dios para tratar con el problema del pecado. En el Antiguo Testamento, llegando desde Adán y Eva, la cruz es proclamada a través de los sacrificios. Absolutamente. Millones y millones y millones y millones de corderos ofrecidos, todos como tipo de lo que Jesús haría en la cruz del Calvario. Amén. Y estamos hablando de tipología. Sí, Eso está lleno de ello. así es. Así que realmente usted dice, pero deme algún versículo. Génesis Sí. 1:1. Empezamos Desde el así. principio hasta Cristo. Siempre todo lo que Dios hizo, aún hasta la dádiva de la ley mosaica, todo fue para que el pueblo de Israel, para que la humanidad llegara a este evento de cómo la simiente llegó al mundo y de cómo hizo lo que Sean dijo, aplastó la serpiente, la cabeza de la serpiente. Fue la primera promesa de Dios a la humanidad y él continuó elaborando a través del antiguo pacto lo que ese evento sería, hasta el punto de llegar al nacimiento virginal y la figura mesiánica y su aspecto va a ser tan feo y tan inmolado que no íbamos a reconocer. Fue llevado al matadero como cordero y no, ni siquiera abrió su boca. Él vino por ese propósito, con el propósito de morir, de morir en el Calvario y venir a libertar a la humanidad del pecado. Ese es su propósito. Dios lo ha estado declarando a través de toda la historia. Volviendo a lo que usted dijo, hermano Schwager, no puede entender usted por qué la gente se oponen a la cruz. Pablo escribió a Timoteo en segunda de Timoteo 2:25, en mansedumbre instruye a aquellos que se oponen y Dios les llevará al arrepentimiento a través del conocimiento de la verdad. Yo he tratado con estudiantes durante décadas ya, y hay veces que los estudiantes ponen mucho esfuerzo tratando de evitar hacer una tarea o hacer lo que estaban tratando de hacer, de lo que tomaría hacer la tarea, ¿no? Sí, Evitándolo duran más tiempo. Y yo creo que eso es lo que se puede decir una persona que dice, yo no quiero conocer la verdad de la cruz. Están oponiéndose a todo lo que necesitan. sí. Realmente no hay excusa para descartar nada en la palabra de Dios, pero tal vez puedo entender, digamos así, cómo la gente tiene un problema en hablar en lenguas, pero la cruz, esa parte no lo entiendo, porque estamos hablando del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, ¿no? Yo me pregunto por la salvación de esas personas, me pregunto si lo son o Uno no. tiene que alejarse de eso en cierto momento. Si no hay salvación fuera de eso, pues alejándose más y más de esa verdad. La sangre está puesta en los dinteles. ¿Quién se quedó en la Sí, casa? Cuando yo vea la sangre, pasaré de vosotros. No dijo cuando yo vea esto, aquello, lo demás, solamente la sangre. Y eso es la así cruz. es. Ahí está el sacrificio. Pasaré de Pero vosotros. el hombre prefiere hacer algo por sí mismo para decir, yo lo hice. Pero el hombre no puede hacer nada. Ese es el Correcto, y problema. falla cada vez. Pero aún Sí. quiero tratar de hacerlo. Aún hay cristianos que quieren ver otra cosa para decir encontré algo diferente. Así es, sí. Y no hay nada diferente en este libro. Correcto, usted no va a encontrar nada nuevo. Si usted se fija en lo que Pablo le dijo a los creyentes de Galacia, él una y otra vez, él Él muestra su preocupación. He trabajado por vosotros en vano. Yo trabajo por vosotros hasta que Cristo sea formado en ustedes. Una vez más, oh Gálatas insensatos, ¿quién os ha engañado para no obedecer la verdad? Hay en la carta a los Gálatas existe una preocupación por esos creyentes, porque no están ellos como el objeto de su fe, no tienen el objeto de su fe el Calvario y está preocupado de que su labor ha sido en vano, que la imagen de Cristo continuará siendo bueno, que dañada hasta que ya no crean en él, sino que crean solamente en prácticas legalistas. Él dijo
prediqué Cristo y este crucificado tan fuerte Sí, que fue como así que fue es. crucificado Se puede enfrente de ver. ellos. Hay suficiente en la Biblia de la cruz para mantenernos ocupados para siempre. No Claro. necesitamos tratar de encontrar Varios nada. para siempre, varios. No hay necesidad de buscar otra cosa. Es emocionante poder seguir Así es. profundizándonos y aprender más y más. Bueno, yo le doy gracias a Dios por esto, porque hubo un día cuando yo realmente no sabía, no conocía, Amén. y sé que tengo mucho más que aprender todavía, pero le doy gracias a Dios 1000 veces por lo que Él entregó a mi vida que yo no merecía. Dios sabe que no lo merecía en lo absoluto. Y muchas veces me he preguntado, Señor, ¿por qué me das eso a mí? Pero le doy gracias por haberlo hecho, ¿no? En su manera Amén. ilimitada, Él lo ha hecho y Él lo ha dirigido de esta manera y pensó que era lo correcto hacerlo con nosotros. Él sabía que era lo correcto y le damos gloria a Él, ¿no? Damos gloria a Dios por eso. Estamos tratando lo mejor que podemos de dar esta palabra a usted, sin titubeo, sin límites, lo más claro que es humanamente posible, para que usted pueda aprender. Y lo que pienso, y sé que cuando empezamos a enseñar esta serie, enseñé unos tres meses, ya hace varios años atrás, y pensé, vamos a ir a otro lugar, eso es lo que siempre hacíamos. E iba yo saliendo del edificio de administración y el Señor me dijo, cuando vayas a la radio, era lo que teníamos en aquel momento, predica la cruz, y cuando yo quiera que tú te detengas, yo te lo voy a decir. Amén. Sí. Y todavía estamos enseñando la Sí, cruz. así No es. nos No le hemos ha dicho detenido. nada. Bueno, se nos terminó el tiempo. Muchas gracias por haber estado con nosotros hoy. Creo que el Señor ha hecho grandes cosas para muchos de ustedes. Les amamos. Dios les bendiga. Gracias por sintonizar el programa de hoy, El Mensaje de la Cruz. Vea los programas en nuestros archivos en watchsunlifetv.com.